hipertensión endocraniana. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a seguir con lo que es hipertensión, ¿no? Como ya me habíamos visto la parte de cómo se ejerce el efecto de masa sobre la región temporal y los efectos neurológicos que van a presentar luego. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el incremento de la etiología, ¿no? ¿Cuál es la causa de la hipertensión endocraniana? Vamos a tener generalizado y localizado. Dentro del generalizado vamos a tener el edema traumático, el metabólico, el tóxico, el hipóxico y las infecciones. Y dentro del localizado, pues vamos a tener todo lo que se refiere a la parte, bueno, tumores, hemorragia, abscesos y edema periférico. Muy bien, entonces, esta hipertensión endocraniana va a darse también por otras causas, ¿no? El incremento del volumen sanguíneo en la obstrucción del flujo venoso ya va a crear una trombosis y esta trombosis ya va a crear también un infarto. Y este infarto va a hacer que, bueno, va a presentar edema cerebral, ya cuando hay posición inadecuada de la cabeza, cuando hay hipercamia, hipoxia y una hipotensión arterial y la falla de autorregulación, como hemos estado viendo, ¿no? ¿Qué se refiere a esto? Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que el paciente, por ejemplo, con traumatismo encefalocraniano, ya qué es lo que ocurre, ¿no? La pérdida muy rápida de los mecanismos de autorregulación es rápida, ¿no? Es muy, muy, muy veloz, ¿no? Entonces, estos mecanismos de autorregulación se pierden muy rápido. Y pues, que es diferente a un mecanismo de autorregulación, por ejemplo, en un paciente que tiene una isquemia o un tumor, ¿no? Que va creciendo poco a poco. La hiperemia y los anestésicos, ¿no? Que utilizaban el alotano, que producían mucho edema cerebral. Cuando hay una disfunción dinámica del líquido cefalorraquídeo, cuando afecta la hidrocefalia comunicante, cuando hay obstrucción del sistema de circulación ventricular o cuando hay la compresión del sistema de circulación ventricular. Todo lo que se refiere a la obstrucción de este sistema puede ser en la parte anterior, en la parte posterior, ¿ya? Y cuando hay exceso en la producción de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, en los tumores de plexo y en la reducción de la superficie de resolución cuando, por ejemplo, estos se tapan cuando hay un edema cerebral, creando un círculo vicioso, un edema cerebral, obstrucción, hidrocefalia, ciclo cerebral, obstrucción, hidrocefalia. Muy bien, si hablamos netamente de lo que es el líquido cefalorraquídeo, nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que la producción es de 0.3 a 0.4 mililitros por minuto, o sea, 24 mililitros por hora, en total unos 576 mililitros, puede llegar hasta 600 mililitros por día. ¿Cuáles son el cuadro clínico de estas hipertensiones endocranianas? Muy bien, netamente va a depender de varias cosas. La edad, ¿no? La edad en pacientes con una edad un poquito más avanzada, las hipertensiones endocranianas van a demorar, por lo mismo de que el cerebro es algo atrófico y eso de ahí no va a permitir que ¿cómo se llama? Que haya más espacio, ¿no? La causa, como lo puedo repetir, ¿no? La causa, ya les estoy diciendo, puede ser tumores, puede ser el mismo edema, cualquier tipo de edema, ¿ya? Que hemos estado viendo. La velocidad de instalación, lo que les dije de los traumatismos versus los tumores, versus las isquemias, versus las hemorragias, ¿no? El estado previo del encéfalo. Bueno, por ejemplo, nosotros una vez nos llegó en la emergencia un paciente que lo habíamos craniectomizado. Y este paciente tenía a su hermano, que estuvieron en un segundo, este paciente lo hemos craniectomizado por un tumor cerebral. Y, y llegó a la emergencia con su hermano por un traumatismo encefalocraniano, después de la operación de su hermano, muy grave, y él tranquilo, muy tranquilo, porque su cerebro, como habíamos operado, había dejado un espacio. Y ese espacio, por ejemplo, sí, hematoma, los dos tuvieron hematoma, mejor, pero el paciente que lo habíamos cranitomizado por el tumor no le pasó nada, mientras que el otro paciente tuvo que ir a la UCI, y bueno, al final terminamos operando y todo. O sea, ¿qué depende? Depende mucho del estado previo del cerebro, ¿no? Y situaciones agravantes, ¿no? Como son, por ejemplo, drogas, pacientes con adicción crónica, e ir mal en ese aspecto. ¿Cuáles son las características o cuáles son los síntomas? La cefalea, los vómitos, el edema de papila, el compromiso de conciencia, la alteración de las funciones vitales. Muy bien. Este cuadro clínico no es una cefalea progresiva que va aumentando y va a crear vómitos. Muy bien, va a crear confusión, trastornos de conciencia, deterioro. La respiración puede ir a la bradipnia, una irregularidad respiratoria. Hay una respiración Cheyne-Stokes y nos puede llevar a un paro cardiorrespiratorio.
Lo que nosotros debemos de saber cuando un paciente está ya en hipertensión endocraniana o está ya en un cuadro inminente de, ¿cómo se llama? De un cuadro inminente de herniación, ya presenta estas tres características, ¿no? La tríada de Cushing, ¿no? Hipertensión arterial, eh, bradicardia y trastorno de la conciencia. Esta tríada de Cushing es sumamente necesaria que nosotros tenemos que aprenderlo. ¿Por qué? Porque a nosotros esto nos indica, ya, nos indica eh, de que ya el paciente ya está en próximo a aumentar o tendencia a ya hacer una reacción sobre el bulbo. Muy bien, este cuadro clínico, los cambios pupilares, polimiositis, polimibriasis, como ya lo hemos visto. El fondo de ojo antes se utilizaba mucho para poder ver el edema de papila, ¿no? Pero también se vio que el edema de papila también era conspirante, ¿no? ¿Cómo se llama? Con cuadro de glaucoma. Así que muy poco ya se fue dejando poco a poco la, la visión oftalmológica para ver el edema de papila. Los métodos diagnósticos. Los métodos diagnósticos, como siempre, toda la historia clínica. La historia clínica, la anamnesis es sumamente necesaria. Las neuroimágenes que vamos a ir viendo y el registro de trazado de la PIC, de la presión intracranial. Muy bien, la historia clínica, como ya lo hemos dicho, sumamente necesaria, puede ser directa o indirecta. Indirecta, usualmente en hipertensión endocraniana, los familiares o las personas que lo han traído al paciente, ¿no? Dentro de las neuroimágenes vamos a encontrar la radiografía del cráneo, la neumoencefalografía, la tomografía, la resonancia, la geografía, el PET scan y la ecografía transcranial Doppler. Muy bien, la radiografía del cráneo. La radiografía del cráneo es un examen que poco a poco se ha ido perdiendo, ¿no? Un poquito la utilización, ¿no? ¿Por qué? Porque ya existe la tomografía. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que viene? Pónganse un niño que viene, ¿no? Un niño se cae y viene la mamá, viene como dice, mi hijo tiene vómitos, tiene muchos vómitos, ¿no? Acuérdense una cosa, los niños, un signo de alarma es el vómito, pues el vómito explosivo, ¿no? Es el vómito que te escupe el vómito, no que vomita normal. Los niños tienden a vomitar por el dolor, ¿ya? Entonces hay que diferenciar eso. Bueno, en fin. Entonces, a todo niño al menos se le tiene que pedir su plaquita de cráneo. Entonces, ¿qué hacemos con la plaquita de cráneo? Simplemente tenemos que ver, ¿hay fractura o no? Si hay fractura, tomografía. Si no hay fractura, tranquilo. Entonces, ¿nos va a ayudar? Sí, en niños más que todo, pero en adultos no mucho, ¿no? Porque en adultos más es que todo la clínica, ¿no? Ahora, si en adultos encontramos una fractura, de todas maneras va a ir a tomografía. Nos va a permitir ver la parte de descalcificación de la apófisis clinoides, agrandamiento de la osteocidad turca y diástasis de sutura. Ah, esto es importantísimo que ustedes también deben de saber. La diástasis de sutura. Las suturas, eh, las suturas reumáticas ya tienen a cerrarse a los 18 meses de vida. Ya a los 18 meses de vida, ustedes ven que un paciente viene, ¿no? Un chiquito en su serum, pónganse, ¿no? Que está y le palpan la fontanela y tiene menos de 18 meses y ustedes no le palpan o le ven que es demasiado chiquita, tienen que hacerle su examen. Al menos tienen que hacer una radiografía o mandarla a un centro. ¿Por qué? Porque el cierre temprano de las fontanelas es la craneosinostosis y ahí de repente puede dejar al paciente sin un desarrollo oportuno o bueno en el cerebro. Muy bien, las tomografías, como ya les estuve diciendo desde hace un rato, las tomografías son sumamente importantes para nosotros. Cambia completamente el estado de la neurocirugía. Les explico, ¿no? La tomografía, ¿cuál utilizamos sin contraste? Utilizamos sin contraste cuando ya el paciente, ya, este, cuando el paciente pues, tiene un traumatismo y este traumatismo hace que, perdón, y este traumatismo, nosotros queremos ver sangre en la tomografía. Si nosotros le pusiéramos contraste, va a pintar absolutamente todas las arterias y venas. Entonces, no queremos eso, lo que queremos es la sangre aguda. Entonces, por eso pedimos el contraste. Entonces, no es necesario cuando tengamos, entonces vamos a poder ver el sin contraste. Si lo vemos con contraste, no va a hacer nada. Con contraste cuando se pide cuando de repente no tenemos resonancia, ¿no? No tenemos resonancia, otro del hospital, entonces pedimos con contraste o por ejemplo queremos ver tumores, ¿no? O malformaciones, ¿ya? Eh, y así efectivamente. Entonces, netas de la cabeza.
todo lo que es traumatismo es sin contraste y todo lo demás es con contraste, ¿ok? Así. Ah, y la hidrocefalia también es sin contraste, ¿ya? Podemos pedirla con contraste, ya, pero la hidrocefalia también es, lo usual es que sea mejor sin contraste. La resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética es un estudio que tiene mayor sensibilidad y especificidad, mayor visualización de la fosa posterior y la médula, las imágenes son multiplanares, son axiales, coronales y sagitales, no se conocen los riesgos biológicos, es otra cosa que ustedes también deben de saber. La tomografía es como pedirle 250 placas de tórax a un niño. Entonces ha pasado, ¿no? De que, por ejemplo, no ha venido, ¿no? Un familiar, ¿no? Me ha dicho que le tengo que tomar la tomografía a mi hijito. Ya. Le toman la tomografía, no tiene nada y se va. A los 2 meses denuncia. ¿Por qué? Porque no se le dijo al familiar de que le estaban irradiando. Uy, todo un problema. Entonces, por eso siempre es necesario que van a tomar, más que todo, aún a los niños, ya, decirles, no, es como 250 placas de tórax, ¿no? Y ser claros, ¿no? Porque hay mamás que dicen, no, que queremos tomografía, que el niño está bien y quiere su tomografía, sí o sí. Entonces agarra y dice, no, señora, pero no, no necesita. No, que sí. Ustedes le dicen lo otro de las 250 placas y al final ya no le quieren nada. Y ya se evita un escándalo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Se conoce la resonancia, volvemos acá. eh, dice el gadolinio y usa varias secuencias, pero el problema es que el costo es elevado. A ver, acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Nosotros utilizamos la angioresonancia, ¿no? Para poder ver las localizaciones de las malformaciones. Por ejemplo, acá lo estamos viendo, ¿no? Miren, aquí la malformación y acá vemos en la angioresonancia. La geografía cerebral. La geografía cerebral es un estudio que no tiene mucho tiempo de evolución, ya más o menos hace unos 20 años, un poquito menos, ya se crearon los primeros angiógrafos, ¿no? Los angiógrafos son máquinas muy grandes donde están en una sala de geografía, en las cuales van a permitir ver mediante fluoroscopía con el contraste, ver los diferentes patologías vasculares, ¿no? Puede ser la geografía convencional, puede ser la geografía por situación digital, la geografía hiperselectiva, serie rápida, estereotáxica y estereoscópica. Esto es lo que yo les decía, ¿no? La geografía la hace el médico, ¿ok? La hace el neurocirujano, el neurólogo el intervencionista o el radiólogo. ¿Ya? Vemos acá como no es un workstation, este es un workstation y adentro acá vemos cómo está el equipo de la geografía. El paciente se echa acá y mediante movimientos controlados del workstation ya se puede maniobrar al paciente y poder ver estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Una sustancia de contraste que ingresa por intermedio de la arteria vertebral y va a pintar todos ¿cómo se llaman? Los vasos sanguíneos, ¿no? Acá vemos una malformación. El tratamiento de la hipertensión. Primero, antes del tratamiento tenemos que ver el monitoreo. El monitoreo neurológico, el monitoreo no invasivo, monitoreo clínico, que es necesario, que tenemos monitoreo por imágenes radiológicas, y monitoreo invasivo es el monitoreo invasivo directo e indirecto. Muy bien, de acá no es tanto. Muy bien. El monitoreo de la presión intracránea. Es necesario que nosotros sepamos que el traumatismo encefalocraniano tiene un estado de coma de 8 puntos. Cuando es de menor a 8 puntos es un grave. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros debemos de concordar y saber? Ya, concordar y saber de que toda indicación de monitoreo de la presión intracraniana es cuando tenemos un traumatismo encefalocraniano con estado de coma de 8 y TAC de ingreso anormal. Un TEC, un TAC normal y presenta dos de síntomas de mayor de 40 años, una presión arterial sistémica menor a 90, cuando hay posturas de celebración y cuando hay posturas de decorticación en el examen motor cuando hay infección del líquido cefalorraquídeo, perdón, del sistema nervioso central, el síndrome RIE, y los postoperados de hematomas, etcétera, ¿no? Y la encefalopatía hepática aguda. Muy bien. Estos son los diferentes métodos de presión intracraneal. ¿Dónde medimos la PIC? Bueno, hay diferentes ya, pero el mejor siempre va a ser este de acá, que estamos viendo. Es el catéter fibra óptico intraparenquimal, ¿ya? Este catéter fibra óptico intraparenquimal nos va a ayudar a ver sí o sí cómo es la presión intracraneal. Todo lo demás, la ventriculostomía, el transductor epidural, el catéter sudural
y este subdural, este equipo subdural ya no nos ayuda a ver exactamente. Hay muchos problemas. Por ejemplo, este subdural, el catéter subdural crea muchos hematomas subdurales, ¿no? Entonces, este de acá, ya este catéter fibra óptico, ya es el que nos permite ver, ¿no? Entonces, este monitoreo, la PIC, ya vemos acá, este monitoreo, vemos que tiene diferentes ondas, ¿no? Vemos acá que ya está colocado, ya ese sistema se llama el sistema camino, ¿ya? Vemos acá este catéter cómo fue, ya, y aquí está colocado, ese es el fibra óptico. Y mediante unas ondas 1, mediante unas ondas 2, mediante unas ondas 3. ¿Dónde medimos la PIC? Bueno, como hemos estado viendo, acuérdense, el transductor de fibra óptica es lo mejor. Nada más. ¿Cuáles son los objetivos? Reducir la presión intracraneal, incrementar la presión arterial media y mantener la presión de perfusión cerebral constante. Siguientes, ya, cuando está hospitalizado en la UCI, tenemos el monitoreo de la PIC, de la PAM, de la PVC y la saturación de oxígeno. Las medidas específicas, tenemos lo que nosotros llamamos la terapia osmolar. La terapia osmolar, que es la terapia que se va para ver el edema cerebral, ¿no? Es disminuir el agua en el parénquima cerebral, ya disminuir las células de agua, sacar el sodio. Y los requisitos, necesidad de una gradiente osmótica e integridad de la barrera hematoencefálica. Si no se tiene una integridad de la barrera hematoencefálica, al final no se va a poder hacer nada. Los más usados van a ser el manitol y la solución hipertónica. El manitol es nuestro mejor aliado para las hipertensiones no ucranianas, tanto que eh, pueden ser, este, pueden ser traumáticas, pueden ser de tumores, pueden ser de diferentes de edemas, ¿ya? Es el que mejor se usa y el que mejor es el manejo es el más rápido, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas netamente? Incrementa la función de perfusión de sanguínea cerebral, ¿ya? Tiene buena hemodilución, incrementa la velocidad de absorción del líquido cefalorraquídeo, que es diferente. ¿Cuáles son sus principales desventajas? La verdad que la única desventaja que yo siempre lo he visto en la práctica es la flebitis química. Esta flebitis química, pucha, la que siempre se presenta, por eso se coloca atrás de la venoso centro. El manitol, la dosis tenemos de 1 a 2 gramos por kilo en solución del 20% por 5 a 20 minutos. Y de sostén de 0,25 a. A veces se utiliza hasta máximo. Yo siempre utilizo 2 gramos. ¿Por qué? Porque la verdad es que a veces los pacientes, pero ya no existen muchos pacientes con 70 kilos, ¿no? Hay poquitos, ¿no? Entonces, siempre utilizamos de más, ¿no? Entonces, mejor es de 2 gramos de frente. Yo siempre digo a mis residentes, ¿no? Utilicen 2 gramos de frente, mejor. La solución salina hipertónica es muy parecida a la acción que tiene sobre el manitol, ¿ya? Va a reducir la PIC y va a aumentar la PAM y tiene mejor efecto en TEC y posquirúrgicos. No tanto, ¿ya? Pero sí se utiliza, sí se utiliza. Yo lo utilizo más que todo cuando ya gasté el manitol. Por ejemplo, el manitol solamente se puede utilizar 10 días. Cuando ya sí, y el paciente sigue con hipertensión endocrina o sin hipertensión, este, solución salina hipertónica. ¿El problema cuál es? Que produce coma, produce convulsiones y puede haber hemorragias cerebrales, ¿no? Muy bien, la hiperventilación. Es lo que yo les decía, hay que mantener un CO2 óptimo de 30 a 35, los extremos de 20 a 30, no produciendo alcalosis respiratoria. Y cuando son menores de 25 van a hacer la célula isquémica. Muy bien. Eh, acá, ¿cuándo suspender el tratamiento de la hipertensión endocrinal? No debe suspenderse la PIC hasta que se haya normalizado o permanezca al menos 24 horas, ¿ya? La presión de perfusión cerebral cuando sea mayor a 70 y no aparezcan ondas patológicas. Y cuando la línea media esté centrada en la tomografía. Muy bien, ¿cuándo viene la terapia quirúrgica? La terapia quirúrgica es lo que nosotros hacemos, la parte de neurocirugía. Muy bien, tenemos muchas cosas de qué hablar, ¿no? Pero netamente, cuando nosotros hablamos de terapia quirúrgica, o sea, hay un momento en que tenemos que definir, ¿esto es quirúrgico o esto no es quirúrgico? Si nosotros vemos una lesión localizada, como por ejemplo un hematoma, dependiendo del tamaño también, ya, eh, o una hemorragia intraparenquimal, que ustedes también saben qué cosa es, un traumatismo encefalocraniano en la cual vemos que hay mucha desviación de línea media y todo eso, ¿ya?
Ahí tenemos nosotros que definir, por eso estamos nosotros los neurocirujanos para poder definir cuál es quirúrgico y cuál no, cuál va a llegar o cuál va a llegar a hacer operaciones, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento específico con los hematomas intracraneales, postraumáticos, tumores, todas esas cositas tienden a ser quirúrgicas. Y cuando son las lesiones no evacuables, tratamiento cuando es controvertido, ¿no? Por ejemplo, tenemos un edema generalizado, ¿no? Hay muchas veces edema generalizado, ¿no? Que vemos que hay hipertensión endocraniana en ambos hemisferios, ¿no? Y, y esta hipertensión endocraniana en ambos hemisferios ya no nos va a ayudar, pues no, efectivamente no nos va a ayudar a poder salir adelante en, ¿cómo se llama? No nos va a decir no. Entonces, ¿qué nos dicen? No, doctor, ya, ahí está hipertensión endocraniana en todo el cerebro. Dale tratamiento, ¿no? Manitol, hipertónicas, dormirlo, ¿no? No, 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 doctor. Y los de la UCI se ponen así. No, usted tiene que operarlo, pero ¿qué cosa le voy a operar? No, tiene que abrirle todo el cráneo. A ver, abre todo el cráneo. No es así, no es como uno a veces lo piensa. No, no, que doctor puede hacerle usted una calverectomía bilateral. A ver, hazle tú la calverectomía bilateral. Ya la calverectomía bilateral. ¿Qué es la calverectomía bilateral? Es sacarle las dos mitades del cráneo y solamente dejarle el hueso a nivel de los senos longitudinales. Entonces, los senos longitudinales vemos que están en la parte superior de la región frontal y la región parietal, ¿no? Es como una vía, ¿no? Entonces vemos eso, entonces a los doctores de la UCI decimos, oye, ¿tú estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Por qué vas a hacer operar algo que no es quirúrgico? Entonces, no, que sí, que no. Entonces ahí empieza la controversia, ¿no? Pero siempre la opción quirúrgica la tiene que dar el neurocirujano, no la tiene que dar ¿cómo se llama? El usiólogo. Entonces, siempre, ¿no? Tratamiento controvertido, lesiones difusas que no tienen volumen, se viene independiente del paniquio. Y hacemos lo que nosotros llamamos la descompresión ósea, ¿no? O también la resección de tejido cerebral. Muy bien. El tratamiento quirúrgico, vamos a ver específico y inespecífico. El específico es primera línea de etiología de masa intracraneal, tenemos tumores, hematomas, hidrocefalia, hipertensiva, y lo inespecífico sin lesiones móviles más controversial. Este es lo que yo les decía de la calvarectomía bilateral, ¿no? Esto es lo que se hacía antes, ¿no? Con eso acá solamente la dejan en la parte del seno y se sacan esto. Por supuesto que este paciente se murió, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto de acá es casi incompatible con la vida. Sin lesiones móviles, descompresión en un solo lado, puede ser temporal, bifrontal o con la apertura dural y remoción del tejido cerebral. ¿Cuándo se remueve el tejido cerebral? A ver, muchas veces nosotros tenemos un paciente con mucho edema cerebral. Entonces nosotros abrimos el cráneo. ¿Qué es lo que pasa en los neurocirujanos que tienen poca experiencia? Pues le abren el cráneo, no, lo va a sacar el hematomita, ¿no? Le voy a sacar el hematomita. Entonces le sacan el hematomita, pero dentro de ese huequito que le han abierto pequeño, ese huequito va a permitir que el cerebro se salga por ahí, porque está haciendo un edema, tiene que descargar. Y se hace como un hongo, ¿ya? Entonces, no solamente un huequito, sino también un huequito de regular tamaño. Entonces, ahí, por ejemplo, ya el cerebro ya no va a regresar, ya no va a regresar a la parte normal, ¿no? Ya no regresa, ya así, por más que se le chanque, ya no va a regresar. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que hacer ¿cómo se llama? Eh, una lobotomía, ¿no? A veces hay que hacer por remoción de tejido cerebral. Muy bien, la descompresión ósea y remoción de tejido cerebral. Bueno, como ya les expliqué, el tratamiento específico en el que, por ejemplo, acá tenemos un paciente con una tomografía cerebral sin contraste, en la cual se evidencia un hematoma epidural, ¿no? Y también hay pequeñas contusiones hemorrágicas a nivel de la región parietal del lado derecho. ¿Ya? Ocasión de la masa accesible, ¿ya? Una ventriculostomía, cuando hay acceso de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, colocamos un sistema de derivación ventriculoperitoneal, un sistema de derivación externo. Mira, por ejemplo, ¿no? Acá vemos un niño, ¿no? Este chiquito, pues, que se cae, pues, allá en su casa, ¿no? Lo llevan a la poste, en la poste lo único que hacen, lo suturan, nada más. Ya, pues, este chiquito, pues, se viene neurológicamente, comienza a disminuir, ¿no? Su estado de conciencia, ¿no? El chiquito ya no responde, ya no habla. Entonces, le hacen una sutura, bueno, y el chico mamá lo lleva, ¿no? Hijito, no responde. Y lo lleva al hospital. Y en el hospital que hay tomografía, le sacan una tomografía, ¿no? Ven que hay un hematoma grandote. Le abren el cráneo y hay una fractura, miren esta fractura que había acá. Fuerte, una fractura fuerte, con un hundimiento, miren acá. ¿Ya? Y dentro de esto, acá hay no sé si pueden ver acá, acá hay una arterita que está chorrando por arriba.
¿ya? Es el como un vaso sanguíneo, ¿ya? Por el traumatismo, ¿cómo se llama? Se rompe y comienza a sangrar. Y comienza a sangrar por dentro y produce deterioro. Por eso es que dicen, ¿no? Traumatismos en niños tienen que quedarse en observación por lo menos 6 horas. Si ese pacientito se hubiera quedado por lo menos 6 horas, hubiera llegado más rápido. O sea, yo sé que en el centro de salud, puesto de salud, no lo van o sea, no lo van a solucionar el problema, pero si se hubiese quedado más tiempo, hubiera llegado más rápido al hospital de referencia. Nosotros tenemos lo que es la craneotomía descompresiva. La craneotomía descompresiva es sumamente necesaria para evitar la herniación, lo que ya les había comentado, ¿no? Entonces, por consiguiente, si nosotros queremos evitar la herniación, ¿cuál es el sitio más importante en la craneotomía descompresiva? Es la parte temporal, ¿no? Que es la parte donde está muy pegada a la parte del bulbo. Entonces, esta parte del bulbo va a agarrar y hay que abrirla, esta parte temporal, perdón, hay que abrirla y lo demás ya solito se lo vamos sacando, ¿no? Pero lo más importante es acá. Errores, ¿cuáles que se cometen? Generalmente se hace una craneotomía descompresiva en la región parietal, un poquito de temporal, ya, entonces eso ya no se debe de estar equivocando a los neurocirujanos, pero hay algunos que no, aún lo siguen haciendo, ¿no? Y es una maniobra de salvataje, ¿no? Y siempre hay que decir, ¿no? Paciente que entra a operarse por hematoma o por una anatomía descompresiva, siempre hay que avisar a la familia, mire, señor, señora, a su hijo, su hija, su esposo, su mamá, su papá, se le va a hacer una anatomía descompresiva, la probabilidad pues, de que vaya a vivir o que vaya a tener ninguna secuela es poca, ¿no? El uso ha sido extendido para patologías con traumatismo craneano, edema cerebral, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿qué le pasó a Gustavo Cerati, no? Gustavo Cerati era consumidor de coca. Entonces, hubo un momento en que los consumidores de coca hacen a veces fibrilaciones ventriculares, hacen fibrilaciones. Entonces, ya era demasiado ¿cómo se llama? La cocaína que utilizaba y su corazoncito comenzó a botar trombos. Trombitos, ¿cómo se llama? Hacia el cerebro y uno de esos trombos tapó una de las arterias principales, que es la cerebral media. La tapó, pum, del lado izquierdo. Entonces hizo un infarto masivo de cómo se llama, de todo la región parietal izquierda, justo en la de comprensión, de entendimiento. Y le hicieron una cardiotomía descompresiva, urgente se lo hicieron, no sé, ¿no? Pero ya quedó secuelado, ¿no? Lamentablemente falleció. Eso es lo que usualmente pasa, por ejemplo, Maradona también hizo lo mismo. Maradona, unos días antes de que muera, hizo un pequeño infarto cerebral y le tuvieron que hacer hizo un infarto cerebral pequeño, pero ese infarto cerebral se convirtió en infarto rojo. O sea, el infarto, cuando se produce el infarto, ¡pum! Las arterias, ¿no? Entonces, el mismo organismo, ¿qué hace? El mismo organismo manda más sangre, ¿no? Manda más sangre a esa zona que está isquémica y en vez de quedarse isquémico se pone rojo, o sea, se llena de sangre, eso es un infarto rojo. Entonces, tuvieron que entrar y operarle ese infartito, ese hematomita que tenía. Es lo que estamos viendo acá, miren, la calvarectomía es grande, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Usualmente esta craniotomía, pues, debería ser 12 por 12, ¿no? Acá vemos, mira, grande acá. Esto, por ejemplo, es un paciente que se ha salvado. Acá vemos, pues, en 3D, mira, tremenda craniotomía. Estos pacientes se salvan. A veces uno piensa, no, que ya no, no, se salvan estos pacientes. Y siempre es necesario saber cuándo cuando es necesario llamar a los neurocirujanos. Por ejemplo, tenemos acá las clásicas, ¿no? Los pacientes que se caen en moto, ¿no? Que se golpean la región frontal, ¿no? A veces vienen con pequeñas contusiones chiquitas, ¿no? Entonces mejor que se quede, ya, está bien con su conciencia, pero mejor que se quede. Entonces, ¿pero por qué se va a quedar? Porque estas pequeñas contusiones chiquitas se transforman en contusiones grandes. Y al final terminan teniendo que operarse así. Entonces, se les abre la región bifrontal, ¿ya? Y quedan así y esto se libera, ¿no? Entonces ya no crea hipertensión craneana. Y por último, nosotros lo que tenemos, ¿no? Es los pacientes que están craniectomizados, ¿no? Los pacientes que están craniectomizados, eh, tenemos, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que este paciente fue craniectomizado y se produjo ¿cómo se llama? Este hundimiento, ¿no? Donde no hay tejido cerebral. Y este hundimiento, pues, va a producir lo que nosotros llamamos, con nosotros
lo que nosotros llamamos es una secuela del traumatismo de la craniotomía, ¿no? Y esto de acá va a producir dolor de cabeza, mareos, náuseas. Entonces, ¿qué cosa es lo que se tiene que hacer? Ponerle su mallita, ¿no? Ponerle su mallita y el cerebro solito se va a ir acomodando. ¿Ya? Es necesario hacer todo eso para que el paciente vaya completamente mejor. O sea, craniotomizar al paciente pues no significa que el paciente va a quedar mal toda su vida, no, al contrario, es para poder revitalizarlo. Por ejemplo, estas plaquetas que sacamos de acá, toda esta plaqueta siempre la ponemos en la barriguita para que puedas luego utilizarla, ¿no? Y no estar botándola o no estar llevándola a un banco de sangre, que es lo que nosotros llamamos la cranioplastía. Entonces va a crear una hipoperfusión cerebral, pero ya con la cranioplastía va a restaurar la función sanguínea cerebral. Entonces, el monitoreo de la PIC es sumamente necesario, como íbamos explicando. En la actualidad, el registro continuo de la PIC es el único método que permite conocer con seguridad si el paciente presenta o no hipertensión intracraniana. Todo lo demás es flor. Muy bien, chicos. Esa es la parte de hipertensión intracraniana. Fue un poco larga,